Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Anaí. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, aquí hacemos videos reseñando libros, hablando de música y también tengo por ahí un podcast por si te llama la atención. El día de hoy vamos a hablar de esta novelota que se llama La Peste Escarlata. Es parte de la colección Maestros del Fantástico traída por RBA. Y bueno, yo tengo mucho que comentarles acerca de esta novela. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar este video de una vez por todas. Muchas personas decían que esta novela era profética porque con la llegada del COVID muchas de las cosas que vienen relatadas dentro de la historia de La Peste Escarlata sucedieron. Como se puede esperar de cualquier pandemia, de cualquier cosa que venga a obstruir la paz de la humanidad, y si hablamos de eventos catastróficos y de eventos que pueden llegar a ser apocalípticos, yo les puedo decir que esta novela es un 10 total. La novela se escribió en 1910, pero no se publicó hasta 1912 por medio de London Magazine en una serie de fascículos. Empezó a serializar y ya tiempo después se publicó como un libro. Es muy curioso que hablemos de Jack London porque Jack London es a su vez un escritor bastante polémico. Es esas historias que uno como lector no se esperaría. A veces la vida de los escritores tiende a ser más emocionante que los cuentos o las cosas que ellos mismos pueden llegar a relatarnos. O tal vez son tan maravillosas las cosas que Jack London nos relata porque son cosas que él posiblemente llegaba a relacionar con sus vivencias y con su vida misma. Y bueno, Jack London fue un escritor estadounidense, nacido en San Francisco el 12 de enero de 1876 y falleció el 22 de noviembre de 1916. Este hombre se autoeducó en la biblioteca pública de la ciudad leyendo libros hasta que en 1883, después de leer la novela Signa de la escritora Ouida, se inspiró y empezó una labor literaria que lo llevó a publicar más de 197 cuentos que quedaron dispersos en archivos, revistas y libros. Entre sus obras más importantes están La llamada de lo salvaje, El lobo de mar, Colmillo blanco, El talón de hierro, Martín Eden, Asesinatos es él y La peste escarlata, novela que vamos a comentar el día de hoy. Este hombre, además de haber sido un escritor bastante interesante y lo tengo que decir, también fue acusado en más de una ocasión por plagio, ya que tomaba recortes de las noticias locales y de ahí se inspiraba y las adaptaba a sus cuentos. Fue un hombre que se consideró por muchísimo tiempo como un hombre de acción, ya que este hombre realmente se dedicó a vivir su vida. No fue el clásico escritor que tenía su cuarto propio y se encerraba a escribir maravillosas cosas, maravillosas aventuras o cosas que fantaseaba. Este hombre realmente sí trataba como de viajar a lugares que después plasmaba en sus historias, a diferencia de otros escritores que, pues hay que decirlo, nunca salieron de su ciudad natal o nunca salieron de su país. Este señor llegó a ser buscador de oro en Alaska, se alistó en el ejército e inclusive fue arrestado por vagabundear a lo largo de su país, así como ustedes me están escuchando. Si a ustedes se les interesa saber un poquito más de la vida de este señor, de verdad les recomiendo que vayan y busquen. Es una cosa muy interesante la vida de este hombre. Y bueno, hay que reconocer que a pesar de que él se educó por sí mismo y no terminó como tal una carrera, sí logró ingresar a la Universidad de California después de haberse dedicado a estudiar por sí mismo durante un largo periodo, cosa que hay que reconocerle y hay que aplaudirle a este hombre, porque realmente es la viva prueba de que para escribir, para ser un buen escritor, no solamente se necesita pues escribir, hay que leer y hay que leer muchísimo, y este hombre es prueba de ello. Como ya les adelantaba al inicio de este video, esta novela forma parte de la colección de Maestros del Fantástico, así que esta edición tan bonita
Además de la novela de La Peste Escarlata, nos incluye 14 cuentos de Jack London. Es una joya, de verdad. Si alguien quiere leer más allá de La Peste Escarlata, que es la novela que vamos a hablar el día de hoy, yo les voy a dejar en la cajita de descripción la lista de todos los cuentos que yo leí dentro de esta bonita edición, para que ustedes puedan ir y leerlos con calmita. Aún así, yo cuento esta lectura como una sola. Recobró muchísima popularidad después de la reciente pandemia que vivimos por el COVID. A su vez, tengo que decir que Jack London se inspiró en un cuento de Edgar Allan Poe que se publicó en 1842. Estoy hablando de La Máscara de la Muerte Roja. Ese cuento no lo he leído, pero sí he leído un poco más de Poe, así que sí me puedo imaginar un poco de qué trata. Y bueno, ya que estamos hablando de género de ficción apocalíptico, hay que decir que este cuento también pertenece a dicho género. Y bueno, ¿de qué trata? ¿De qué nos trata La Peste Escarlata? ¿De qué trata esta novela de poco más de 100 páginas? Porque no es tan gruesa aquí, porque les decía, tiene todos esos cuentos de más, lo que hace que el libro se vea pues de este tamaño. Pero realmente es una novela corta, una novela muy interesante. La Peste Escarlata nos lleva a una historia en la que el ser humano ha regresado a la época de las cavernas, a la época en la que tenemos que vestirnos con pieles de cabra o de algún otro animal, en donde tenemos que sobrevivir, tenemos que cazar para obtener nuestros alimentos. No existe la electricidad, la gasolina, ningún tipo de artefacto que conocemos hoy en día, ni siquiera existe la rueda. Vaya, regresamos totalmente a esa época de las cavernas en las que teníamos que rolarnos si estábamos acampando para protegernos entre nosotros. Y dentro de esta historia, que es como empieza, hay un anciano a quien le preguntan los miembros de esa tribu, de una tribu de salvajes, qué pasó o por qué se llamaba la peste escarlata y qué es escarlata. Entonces él empieza a decirles, no, pues escarlata es como el color rojo. Y entonces le dice, entonces ¿por qué no dice color rojo? Diga solamente que es color rojo. Y entonces el anciano le dice, no, es que se le llamó la peste escarlata. Entonces el anciano empieza a explicar a grandes rasgos lo que es un virus, lo que es una enfermedad. Imagínense tratar de explicarle eso a una persona que ni siquiera tiene conocimientos básicos, que no sabe lo que es un abecedario, por ejemplo, lo que es un virus, etc. Entonces este hombre, como era profesor cuando la civilización todavía era una civilización, empieza a explicar a grandes rasgos la historia de esta extraña enfermedad que llegó un día del 2010 a atacar a todo el planeta. Esta enfermedad que mataba a las personas en segundos y que igualmente en segundos descomponía los cuerpos, dejando toda posibilidad de estudio para que pudiéramos analizar y crear vacunas. A su vez, dentro de esta historia, él nos va relatando cómo los médicos y las más grandes mentes que existían en aquella época fueron falleciendo en búsqueda de esta vacuna, y cómo solo las personas con dinero, entre ellos él, pudieron sobrevivir, porque pues ya saben, ¿no? Todo este sistema, ¿no? En el que las personas con dinero pues tienen las posibilidades para abordar un avión e irse, etcétera. Entonces él empieza a ver cómo ya no se trata inclusive de quién tiene más riqueza, porque se da cuenta de que inclusive personas que tenían muchísimo conocimiento, muchísimo dinero, que estaban enriquecidos, también empiezan a fallecer. Se da cuenta de que la humanidad empieza a reducirse a un 90%, poco más del 80% de la población se reduce. Y él, viviendo en San Francisco, empieza a relatar que ya no quedan más de tal vez 40 personas dentro de San Francisco, dentro de todo Estados Unidos. Imagínense, dentro de todo lo que es Estados Unidos, que hay tantas miles y millones de personas, que solamente se reduzca a 40. Y dentro de esas 40 personas,
pues imagínense todavía lo terrible que es que no hay ni un solo médico, ni una sola persona, ningún solo ingeniero, ninguna sola persona de ciencia. La única persona que sabe las cosas pues es él, porque era profesor de literatura, pero él lo dice, o sea, soy doctor, tengo mis estudios, pero en literatura realmente yo era un inútil, no servía para nada ahí. Yo ni siquiera sabía freír un huevo, ni yo, ni todas las personas que estaban alrededor mío, porque todos teníamos sirvientes, todos teníamos choferes, y el único chofer, la única persona que sabía un poco de maquinaria y un poco de herramientas y un poco de cómo sobrevivir, era un salvaje machista que se dedicaba a golpear a su mujer hasta que pues pasa lo que tiene que pasar cuando hay relaciones tóxicas, ¿no? Termina con la vida de esta mujer. Así que, entre otras cosas, el autor nos relata qué sucedería si una pandemia llegara el día de mañana y acabara con más del 80% de la humanidad, si no es que más del 90% de la humanidad, y qué sucedería si al no tener a ninguna persona que nos pueda socorrer, vaya, ¿qué sucedería con la humanidad? ¿Se acabaría? ¿Qué pasaría con los libros? Si la gente no sabría ya leer, a la gente ya no le importaría. Obviamente la gente más joven estaría ocupada por sobrevivir, por cazar, que por ir a la universidad, ¿no? Él nos plantea toda esta historia, esta escena, una escena bastante terrorífica. Sinceramente llegó a un punto en el que a mí me sacaba de onda porque decía, wow, o sea, eso hubiera pasado posiblemente si la enfermedad, en el caso del COVID, hubiera sido más letal de lo que ya fue, que de por sí ya fue muy letal y redujo la población en un número pues importante. Realmente hubo muchas muertes. Imagínense qué hubiera sucedido si ese número de muertes hubiera ampliado, si nos hubiéramos quedado sin los servicios básicos, llamemos luz, agua, vaya, medios de transporte. Y cualquier persona que se dedique a la agronomía inclusive haya muerto, ¿no? Imaginen cómo hubiera terminado la humanidad. No habría humanidad. Y si todos los supervivientes, pues sumémosle que son unos inútiles que no saben ni freírse un huevo por sí mismos, pues tenemos como resultado una historia apocalíptica muy buena y de verdad muy recomendable para leer. Además de esta novela venían aquí una serie de cuentos. Dentro de todos estos cuentos yo noté que él se ubica muchísimo en San Francisco, en Estados Unidos, obviamente porque pues él vivió ahí toda su vida. Él, aunque viajaba y conocía y sabía de campamentos, sabía de muchas cosas alrededor, y se nota que sabía muchísimas cosas porque sus mismos personajes te van relatando cosas que puedes tomar reales, puedes tomar por ciertas. Nos está relatando aquí a grandes rasgos y con ciencia ficción muy bien detallada, pero sin llegar a ser aburrida, sin llegar a ser tediosa. Notamos aquí una redacción muy buena. Casi no hay presencia de diálogos en los cuentos de Jack London, tengo que decirlo, pero no los necesita para que sea una lectura ágil, porque él se hace de recursos en los que los mismos personajes te van contando todo de una manera bastante amena, así que por ese lado ni se preocupen si es que la quieren leer. Y hablando de esta edición, yo tuve un problema porque tiene errores de edición. Había palabras que se veía que como que habían tenido ahí un error de dedo, me ponían una F en lugar de una T, por ejemplo, o cosas así, puntos donde no tenían que ponerse. Entonces, nada muy grave, creo que solamente son como 6 palabras dentro de todo lo que consiste este libro, que son 270 y algo páginas, pero pues si son errores a considerar si tú quieres adquirir el libro, o si tú ya lo tienes, pues me podrías decir si el tuyo también venía con esos errores de edición. Espero yo que no. La portada, como ya les decía, está muy bonita, y de hecho un atractivo de esta colección es que tiene las portadas originales con las que se publicó por primera vez la novela. Es una novela, una novelota que sí les recomiendo, de ciencia ficción apocalíptica, muy buena. Se siente como estar viendo una película en lo que vas leyendo. Y en cuanto a los cuentos, hubo por lo menos 3 cuentos que a mí me gustaron mucho, y les voy a dejar en la cajita de descripción un asterisco al lado del nombre de cada cuento, por si pues ustedes quieren ir y leerlo. Sin más por agregar, yo les recomiendo muchísimo La Peste Escarlata. Es un libro maravilloso.
para adentrarte en toda esta onda de historias apocalípticas y demás. Si tienes un bloqueo lector, no sé si lo recomendaría tanto, o bueno, de hecho sí, pero como les decía, aunque no vienen tantos diálogos, sí vienen cosas que uno dice, wow, es muy fácil de leer y además es enriquecedora en muchos sentidos. Hablando de los cuentos, cada uno de ellos tiene algo que lo distingue del otro, no solamente por los eventos ficticios que vienen dentro de todo esto, sino que él recalca muchísimo los problemas que incluso el mismo escritor tenía, porque pues les digo, este hombre fue un hombre de polémicas totalmente, así que eso se nota en sus escritos, pero también fue un hombre con una imaginación enorme y con una forma de redactar y una forma de adaptar la realidad a la ficción muy interesante, por lo que no te puedes perder por lo menos leer uno de sus cuentos o por lo menos esta novela que ya les digo está muy buena, ya sea que consigas esta edición que como ya les decía es traída por RBA o que consigas tu propia edición, eso no importa. El caso aquí es que tú vayas y leas La Fresa Escarlata, una novela que te va a gustar muchísimo. Es una novela cortita, así que sin nada más por decir, yo los invito a que se suscriban a este canal si es que aún no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video aquí caminando entre ideas. Bye.